Hola, 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 mundo. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Yo Rafa? estoy emocionado. Mira, antes de empezar, estoy tan emocionado que voy a dar un saludo enorme a una persona súper especial para mí. Ella es el amor de mi vida, ¿vale? Uy, Lo tengo que uy, uy. confesar. Ella es la mujer más importante de mi vida. Y ella se llama Sofía Barreto, ¿vale? Es mi hija y está en Rumanía. Y desde aquí, mi amor, te mando un besote fuerte. Sofía, un Sofía. besote desde Tenerife, Sofía. ¡Mua! Para ti. Pues eso, pues un besote, mi amor. Y segundo, agradecer a TVN México Televisión por esta oportunidad, a Guillermo, muchas gracias, un abrazo fuerte desde Vietnam y también a nuestro patrocinador Centro Balance Internacional, un besote desde aquí fuerte a todos ellos. ¿Cómo te ha ido la semana? Cuéntame. Wow, pues la semana, es que mis semanas cada vez van siendo más intensas. Muchos proyectos, Uy, los equipos crecen, ajá. proyectos nuevos y la verdad es Cuéntame. que súper, súper encantada con todo. Cuéntanos más de eso, o no se puede contar. Bueno, a ver, yo creo que algo comenté la semana pasada, que estaba ya formando un grupo nuevo de BNI. Uh-huh. Ya soy directora consultora Core de forma oficial, ya súper Oh, oficial, ya fui a mi primera formación y todo. Tengo ya 2 miembros en este increíble grupazo que son pedazos de cracks en su materia, en su área, y como no puede ajá. ser de otra manera, BNI se rodea de grandes profesionales, así que ahora ya me empiezo a sentir súper bien rodeada y no paramos, seguimos con las inversiones en oro, ahora empezamos con el proyecto inmobiliario, pues Rafa, no paramos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, mira, ¿cómo se titula el programa de hoy? ¡Uh! Hoy el programa se titula Conoce a Gloria Soo. Conoce a Gloria Soo. Mira, y sin más preámbulos, ella va a entrar ya, porque Gloria Soo es una mujer impresionante. La conocí hace 3 años y está aquí para contarnos un poquito de ella y así poder inspirar a la gente. Así que, Gloria Soo, welcome. Are you there? Hello, Hello, beautiful Gloria hello. Soo, Woo! Wonder Good to see all Woman. of you. Yeah. Yeah. So, Welcome. Gloria le gusta en su página web, ella se llama a sí misma Wonder Woman, ¿vale? Entonces, y como lo vamos a descubrir hoy, es Wonder Woman, ¿no? She is really Wonder Woman. So, Gesa, cuéntanos, ¿qué preguntas le vamos a empezar? Bueno, Cuéntanos a para ver, empezar. aquí tenemos una súper dinámica para empezar y arrancar el programa. En este caso, vamos a traducir todo lo que va a contarnos Gloria, precisamente porque nos dedicamos al público latino, en este caso en México, y no se pueden perder esta entrevista porque es realmente una mujer digna de escuchar. Vamos a aprender muchísimo hoy con ella. Y como siempre empezamos todos nuestros programas de entrevista, ¿quién es Gloria Soo? So Jezabel was saying that they can't miss this TV program today because Gloria Soo has a lot of things to share with us. And our first question always is, who is Gloria Soo? Okay. Thank you so much, Rafa and Jezabel, for inviting me into this beautiful channel. And those Mexico who are actually tuning to listen to me. I really appreciate your time here with me. So do you want to translate? Yes, yes. Gloria está diciendo que muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Isabel, por estar aquí, por invitarla y por poder compartir y sobre todo a la gente en México que quiere escucharla a ella. So, Gloria, our first question, who is Gloria Soo? Tell us. Gloria Soo is someone who cares about the people around her. Oh. Gloria Soo es una persona que realmente le importa a las personas que están alrededor de ella. And I am a Malaysian. Ajá. I was born in Malaysia, but I live in Singapore.
Ella es de Malasia y vive en Singapur. And I have been a consultant for about 20 years, and in sales for about 30 years. Now, as a coach for the past 5 years. So, ha sido consultora de hace 20 años, ha estado en ventas desde hace 30 y como coach desde hace 5. And so far, my business, they are into 3 different parts where it touches people's life of independent business owners, SME bigger business, and the larger ones. Pues su negocio está dividido en 3 grandes áreas. El primero, pues pequeños dueños de negocio, luego mayores mediana empresa y luego grandes empresas. And so far, my specialty in area is business and sales. Su especialidad es negocios y ventas. However, my life, all these years, for the past 20 years, I've been dealing with life. Y dice que a lo largo de los últimos 20 años ella ha estado pues gestionando la vida, ¿no? Ha estado llegando a vidas de personas. So I'm also a marriage counselor. I have always been involved in the youth and children. I'm also involved in a lot of ministries for women. Okay, and I also support the old folks community as well. And the last one, which is now that I'm very active, is for the special kids, adult people with disabilities. That's interesting. I didn't know that. Pues dice que, well, that's awesome. Pues Gloria dice que últimamente es también consejera matrimonial, ¿no? O sea, coach de matrimonial. También está envuelta en lo que es juventud y familia, ¿no? Y también, pues, está envuelta en varios proyectos sociales, como, por ejemplo, comunidad, y también ahora mismo, últimamente, está en un proyecto, que esto es lo que yo no sabía de Gloria, es sobre chicos y chicas con, ¿cómo se dice? Discapacidad. Disabilities en español, ¿cómo se dice? O sea, personas People with especiales, ¿no? disabilities. Personas especiales. Con necesidades especiales. Con necesidades especiales y también apoyando a mujeres. Wow. That's a lot. Yeah. And I grew up started working, really making my first buck at the age of 13, doing car washing. Ella cuando empezó a ganar dinero fue a la edad de 14 años lavando coches. And then, of course, when I was teenager, when I was 13, 14 years old, I started to learn typing, and I also do office work to deliver legal documents. Y cuando era de 13, 14 años, estaba haciendo varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo de escribir en internet, o sea, escribir documentos, pero estaba más enfocada en escribir documentos legales. So I'm also involved together with my dad to do translation as well. So in Malaysia, we do translation for a few languages. So that's what I do too. And I was still a teenager. Y cuando era pues adolescente, también hacía traducciones, porque en Malasia hacen traducciones en varias lenguas. Entonces ella es lo que todavía está haciendo eso. And then when I was 18, I was introduced to fashion show. So I was brought to a very nice fashion show in Kuala Lumpur, and I was inspired to run my own fashion show. Cuando tenía 18 años, estuvo envuelta en un evento de modelos, ¿no? De moda, y estuvo inspirada en un evento grande, ¿no? De organizar el evento, y fue inspirada para programar y coordinar su propio show de moda, ¿no? And I was not a model, and what happened was that I learned, and I bought a videotape that has got Cindy Crawford as a supermodel videotapes.
Dice, And I ella, learned to choreograph the stage by watching her. that's awesome. Ella no era modelo, entonces para aprender compró unos vídeos, ¿no? Los VHS, los compró de Cindy Crawford para aprender cómo se movían y para aprender la coreografía para poder hacerlo en su evento, ¿no? And I learned the catwalk by watching a videotape. Sorry, say again? I learned the catwalk on stage by watching the videotape. Pues aprendió a hacer la pasarela viendo los vídeos. Me encanta. Yeah. So I went to the principal because I was still studying and it was a college. So I went to the principal and I said that I want to run an event, a fashion show for a graduation. Entonces fue al ayuntamiento a hablar con el alcalde, ¿vale? Con el alcalde porque ella quería organizar su propio evento en la universidad, ¿no? Y también con el dueño, o sea, con el jefe de la universidad. So they gave me the permission to do the show, but no money. So I have to find the sponsor and everything else. And he said, it's okay. So I found a sponsor. So, entonces ellos le dijeron que sí, que adelante, pero no te vamos a dar ni un duro. Entonces ella se tuvo que buscar la vida para buscar los sponsors y incrementar el dinero para llevar a cabo el evento. At that time, it was only about $1,500 US. En aquel momento eran solo $1,500. So the sponsor said, if I can do the job very well, he will hire me and give me an employment once I graduate. Dice que si todo iba bien, le iban a contratar. Then I run the entire fashion show. I managed to find a wedding gown, a wedding fashion designer to allow me to use their clothing for free. Entonces ella se buscó la vida para buscar a un diseñador de moda para que le ayudara a organizar todo, ¿no? Con los vestidos y tal. So I also got the sponsor for hair for free and makeup as well. Encontró también otro sponsor, todo esto gratis, lo encontró, un sponsor gratis para el pelo, ¿no? para peluquería y para maquillaje. So what happens, I run the entire show, everything was sponsored because I told them, you have all the students who will be watching you and they are your next generation customer. Ella llegó y lo tuvo todo gratuito con los sponsors porque ella le dijo, vas a tener una generación entera que van a ser tus futuros clientes. And the show was fantastic and I have to find the models and I went to every classroom to find the models. I teach them how to do the catwalk. I choreographed the move. I got the lighting in. I got the music in, and then, the show was fantastic. Wow, el evento fue maravilloso. Ella fue la que tuvo que encontrar las modelos, fue clase a clase, escogiendo las modelos, les enseñó cómo caminar, como ella aprendió con el vídeo de Cindy Crawford. Encontró las luces, la música y fue estupendo. So that's how the entrepreneur journey started. Dice, así es como su viaje como emprendedora empezó. Then with the money I have, I didn't spend. I asked the sponsor, do you want it back? He said, no, you can keep it. So I just decided because I was renting in a very small room. At the time, I was only 18 years old. I've decided I want to move into a bigger house. So I rented a house with the money. So, ella llegó y les dijo a los sponsors, dice, ¿quieren el dinero de vuelta? Los sponsors dijeron, no, te lo puedes quedar. Entonces, en aquella época estaba ella viviendo en una habitación y quería moverse a una casa más grande. Entonces alquiló una casa más grande. And with con 18 años, with 18 years old. Then with the money, I sublet all the rooms in the house and I stay for free. What? Say that again? I sublet all the rooms. I rent out the rooms. Entonces ella lo que hizo es alquiló las habitaciones
y se quedaba ella en la casa gratis. Then from there, I have a place to stay and I've got tenants that live in the house and I stay for free. And with that space that I have is a house, I decided to have puppies and I breed German Shepherd dogs. Vale. Como ella se estaba quedando gratis, ¿no? Porque ella estaba recibiendo el dinero de sus, digamos, tenants, ¿no? De los que se quedan en sus habitaciones. Decidió que quería tener perritos y empezó a criar pastores alemanes. And after that, when I graduate, I actually found a job with a medical equipment company. So I was selling CT scan, angio, MRI, radiology equipment for 7 years. Y cuando se graduó, pues empezó a trabajar en una empresa médica vendiendo equipos médicos y biológicos y estuvo ahí durante 7 años. So that was how my sales started. Y así fue como empezó su carrera como en ventas, ¿no? And I started to build my team and then I started to sell more. I went into cross states and then I went into cross countries as well to actually grow the business for the company. And it was really fantastic because for 7 years I was in it. I made sure that I knew everything, even though I'm not an engineer. I learned everything about the equipment in order to sell to my customers who are the specialists. Entonces ella empezó a tener un equipo, se expandió dentro del país y fuera del país y aprendió, aunque ella no es una ingeniera, aprendió todo lo relacionado al tema del equipo y así pudo vender más y tener más ventas. And then my daughter was born, and because I've got 2 daughters, now my eldest daughter is 23 years old, and my second one is 21 years old, and she was born a special child. Tiene 2 hijas, la mayor tiene 23 años, la menor tiene 21, y ella nació, es una niña especial, ¿no? So I stopped work for my second one because she was special, and I started a business which is in image and grooming. Dejó de trabajar en ventas porque su hija necesitaba más atención, la segunda, y entonces empezó un trabajo en imagen y grooming, ¿no? De cómo se viste y de cómo se ve uno. Así la ves. That's why we saw Gloria so beautiful, so pretty today. Así es por lo que vemos a Gloria tan guapa hoy, ¿no? Un poco el trabajo de estilista aquí en España, ¿no? Personal shopper, estilista. Exacto. As a stylist, right? It's like, yeah. Yeah, so this is how my life as a consultant and as a business owner started, and as an entrepreneur. And everything that I do was relating to sales and growth of the business. Entonces, así fue como empezó todo con Gloria y todo lo relacionado con ventas y cómo hacer crecer tu negocio. So this is Gloria Soo, and I am married for now 27 years, and my husband is an accountant, and I've got 2 beautiful girls, and they are, well, amazing people who supports me a lot. I agree on that because I know your husband, I know your daughters, and they are amazing, I have to say. Está diciendo que ya lleva casada durante 27 años, su marido es contable, es contador público y sus hijas son maravillosas. Tengo que decir que es absolutamente cierto, yo conozco personalmente a su marido y a las niñas y son espectaculares. Oh. Y esta es Gloria Soo, ¿no? Todo lo que nos ha contado es Gloria Soo. Wow, pues congratulations, Gloria. Thank you so much, Jezabel. Thank you, Super Rafa, nice for to meet you. the translation. Yes. Okay. De verdad, encantadísima de conocerla porque a mí hay mujeres que me inspiran. Bueno, realmente yo no distingo sexos, personas que me inspiran, y en este caso Gloria está inspirándome mucho porque me vienen muchas cosas hacia la cabeza, ¿no? Y en este momento lo que a mí me inspira... si quieres que la traduzca, vete despacio. Porque... Es que lo que me inspira a preguntarle realmente es, contándonos su historia, es si ella entiende que el emprendedor
¿nace o se hace? Ah, that's a very good question. Jezabel is telling that she's inspired by people, right? And listening to you, she's being inspired at all levels, right? So she has one question in her mind that says that entrepreneurs, they are born, or you can learn to be an entrepreneur. Okay, there are two types. So it is born and also So, Gloria dice, I know. Hay dos tipos, los que han nacido y los que se hacen. Totalmente de acuerdo. However, those who are born with it, naturally, when they were younger, they already have the mindset of entrepreneurship, meaning everything that they do, they want to benefit from what they are producing. For instance, renting a book when you are in primary school, you know, when you are a child. Like my daughter, she started as in doing sales by renting her book, you know, to her fellow classmates. And then she has got beautiful ribbons and she started selling her ribbons to her friends. So entrepreneurship is actually born too. However, it has to be cultivated so that you become a greater entrepreneur. Dice que los que nacen siempre están pensando en cómo sacar beneficio de lo que hacen, ¿no? Y de ayudar a los demás también. O sea, no es solo conseguir beneficios. Por ejemplo, alquilar los libros de cuando tú estás estudiando, ¿vale? Entonces ella dice que, por ejemplo, una de sus hijas, ella alquila los libros de los que tienen a otros compañeros, así ellos no se lo tienen que comprar, sino alquilar por menos precio, entonces los está ayudando. Y también alquila cosas del pelo y tal y cual, y así está ganando dinero, ¿no? Su hija, fíjate. Me encanta. Pero no solo es que estás, digamos, que naces con eso, ¿no? Porque tal, pero también tiene que ser cultivado. Es decir, tampoco es porque tú lo tengas de nacimiento o sea un talento, te tienes que dejar. Tienes que continuar aprendiendo, ¿no? I also would like to share, when I was in Thailand, I actually managed to coach someone of a second generation young leaders, meaning the family are actually in business, but the son, it's not. So that is why the coaches are important, because that's when they hire the coaches in order to train the son up to be ready to take over the business as a second generation, a succession planning. En su experiencia en Tailandia tuvo la oportunidad de hacer coaching y de conocer a las segundas generaciones de líder, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, mis padres tienen un negocio, ¿vale? Los padres son los entrepreneurs, pero los hijos no. Entonces, ahí es cuando contratan a un coach para ayudar a esa sucesión, ¿no? Para entrenar a esos hijos. Y por eso los coaches son tan importantes, por si quieren mantener esa generación de mantener el negocio por generaciones, ¿no? Vale. Entonces, awesome. vale. Super awesome. Yo quiero decirle un poquito cuál es mi teoría y a ver si ella un poco la comparte, porque creo que hemos hablado un poquito aquí en este programa de este tema, ¿no? Y después de trabajar con muchas personas en el network marketing, que yo creo que ella debe conocer esta industria, lo que sí a mí me queda claro, y a ver si ella un poco coincide con este pensamiento, es que todo el mundo tiene ese gen emprendedor. Depende de si le das de comer, si alimentas esa parte de ti para querer emprender o no. A ver qué opina ella. Jezabel is saying that she has a theory and she wants to share this theory with you to see if you agree with her or not. This theory is that everybody in the world is born with this genetic identification to be entrepreneur. Now, it's the way we feed, the way we make that DNA as an entrepreneur to grow. So what do you think about that? It is a survival skills. You know, when you have to feed your family, it is when your instinct will naturally fight for the people that you care and you love. Or it is a survival skill for yourself to survive.
Gloria dice que es una habilidad de supervivencia. Es decir, cuando tú tienes que dar de comer a tu familia o incluso por ti, empiezas a generar esas ideas de emprender. Totalmente de acuerdo. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, vale, perfecto. Yo quiero preguntarle muchas cosas más, porque la verdad es que te digo que a mí me ha inspirado un montón y a mí me gustaría un poco que nos comentara ese proceso cuando pasa a la parte de ventas y maneja ese equipo de personas, cómo desarrolla esas habilidades cuando de repente tiene que trabajar con ese equipo de personas. ¿Ella realmente se preparó para eso o fue aprendiendo cuando ya tenía la experiencia, tenía el éxito y lo que le iban dando eran más cosas para hacer? Es decir, ya se tenía que preparar, venía ya con la formación o se tuvo que enfrentar a esa situación ahí de repente. So, Jezabel is asking that the transition from when you were studying selling and then you started to build your team and start working with your team. Did you learn how to do it or before, or you were learning on the way? Or they gave you and they said, no, you have to do this and that's it? No, it all started when I was 8 years old. Oh. Yeah, so leadership starts as young as 7 years old. So if you have a chance to actually cultivate this relationship with your children, to encourage them to at least mentor one person in their life every year, you know, so that is you cultivate leadership skills, because when you teach, you gain and you learn. And that's how you start from 1 to 2 to 3 to 4. And suddenly you realize that the one will be independent and move away. The second one will come. Some of them will drop out, but you will continue to hang on to them. And then you have to teach only for the people who wants to learn, not someone who doesn't want to learn. So my journey was since I was a child, and naturally I love, you know, being in the team and also like to lead them. Gloria dice que su viaje empezó cuando ella tenía 8 años, ¿no? Ella fue obteniendo esos aprendizajes pues de la gente que le rodeaba. Ella siempre ha tenido un mentor, por ejemplo, al año, ¿no? Cada año ha tenido un mentor, entonces ella ha ido aprendiendo esas habilidades poco a poco. Entonces dice que tú recibes esas enseñanzas y luego las enseñas. Hay gente que se hace independiente, se va, hay otras que se quedan y hay otras que se van. Entonces, ella dice que lo importante es enseñarles a esas personas que se van a quedar. Eso es lo importante. Pero su viaje empezó desde que tenía los 8 años, poquito a poco, obteniendo esas habilidades de esas enseñanzas y también cómo liderar, ¿no? Wow. Does that answer the question? I could add on, when I was transited into team, it was not difficult because I was given like 2 or 3 to manage them. So my intention was to make them the next leader. Ajá. Entonces dice que cuando ella estaba transicionando, no fue difícil porque le dieron 2 o 3 personas y su misión era convertirlos en los próximos líderes, ¿no? Yeah. That's the Amazing. perfect formula. ¿Cómo se dice fórmula? The perfect formula. The perfect formula. Pues ya está, que mira cómo aprendo yo hasta en el momento y todo. You see, Jezabel is learning English too. Wow. ¿Sabes que la historia de ella me está recordando muchísimo, muchísimo a la de Robert Kiyosaki? Padre rico, padre pobre. Yeah, we have, Gloria, we have an amazing friend of this show. His name is Robert Kiyosaki. And we always talk about him, and he most probably know about us for sure. And and she says that listening to you, you sound like him, like entrepreneur. So oh my goodness, it's an honor for you to say that about me. Oh my gosh, yes. Thank you. Que lo que me inspira es que realmente cuando inyectas esta capacidad de que un niño emprenda, o sea, lo que realmente es transformador es toda tu vida. O sea, que claro que el emprendedor puede convertirse con el tiempo, pero que aquí tenemos otro ejemplo de que cuando tienes el gen de que alguien te está inspirando con esa capacidad de los 8 años para que emprenda,
pues llevas tu vida al nivel que tú quieras, que no existen límites, ¿no? Y ella lo está contando. So Jezabel is telling that you are actually telling almost the same story as Robert Kiyosaki, like how you convert an 8 years old boy or girl into an entrepreneur by training them the right way, you know, and when you have of course, you can teach them, of course, but when you have these genetic, you know, thing for entrepreneur, you can take your life to another different level. It is true, yeah. But I'm honored for you to say that. I did attend Robert Kiyosaki's course when I was, I think, 21. Oh, okay. 21 years old, yeah. I've attended his we course. we read all his books. All his books. All his books, and we are recommending, we are suggesting people, the audience, to read his books, because especially real estate. Yeah, special real estate. Yeah. Yeah. Pues mira, me inspira mucho, porque te digo, yo creo que hay mujeres que inspiran a mujeres, hay mujeres que necesitamos que otras mujeres nos inspiren para hacernos ver que podemos conseguir cualquier cosa. Y a mí me gustaría que nos hablara un poco, que ella, justamente esa actividad que tú tampoco conocías, Rafa, y que nos cuente un poco esa parte nueva que hace de cuidados en niños especiales, pero también las mujeres. ¿Cuál es ese trabajo de coaching que hace con estas mujeres? So she's asking about those things I didn't know about you, right? Those projects that you have that I didn't know about you, about the special kids and the coaching you do for women. Can you tell us more about those projects? Okay, the projects for women in the past was to support them, some of the single mothers, you know, especially women who has been struggling with divorce. So there were ones, I still remember it was, I think I was in my 20s when I was actually involved in them. I was supporting them emotionally and helping them to overcome and start a new life. You know, so that is one of them, because at the end of it, every woman, in fact, until today, even though that is not my area of specialty anymore, but it is something which I've been doing for the past like 20 over years. And what happened is that women need a chance, an opportunity to feel confident again. And if you have someone to actually mentor them, they would actually be able to get out of their situation. So what happened the last 5 years was that I used timeline therapy for them to remove all their angers so that they can start a new life. Gloria dice que ese proyecto sobre mujeres, ella se enfoca especialmente en mujeres que son madres solteras, que han estado pues luchando a través de la vida, pues porque aparte por el divorcio. Entonces ella cree que en los últimos 5 años, algo así, las mujeres, ella ha estado apoyándolas emocionalmente, porque las mujeres cuando sienten que tiene ese apoyo para salir adelante, pueden conseguir muchas cosas y sobre todo sentirse con confianza, sentirse seguras de sí mismas para poder salir adelante, ¿no? Y eso es lo que está haciendo ahora desde los últimos, aunque no es su especialidad, es algo que lleva haciendo periódicamente durante los últimos 20 años. Pues agradecérselo enormemente, porque to thank you, to thank you all that job, all that work you do. Sí, porque realmente existen, sobre todo, bueno, lo hablábamos una vez en una entrevista que participé con Nair y con otra chica, las diferencias culturales, ¿no? Cuando te enfrentas a la cultura de otro país, y quizás aquí pues no parezca tan fuerte, ¿no? En España, una madre soltera pues sacando sus hijos adelante, yo creo que lo vas normalizando, hoy prácticamente pues puede ser lo normal, pero quizás hay países pues que afecta eso muchísimo más, y la labor que podemos hacer las mujeres, pues siendo ejemplo como Gloria Soo, apoyando en este sentido a esas mujeres, pues me parece súper inspirador. So Jezabel is saying that the story you're sharing, that she was talking the same thing with another 2 women in another show,
that especially the cultural differences. For example, in Spain now it's almost normal to be single mother, to go ahead with your life, you know, to move on and things. But there are some countries that these things are particularly difficult, especially for a woman. So listening to you, it's an inspiration for Jezabel, you know, to do all these things. Thank you so much for all women's and work. I have a question. I'm going to ask first in Spanish, and then I will translate my own. I hope I remember my own question. Gloria, fíjate, eso es una pequeña parte de lo que tú estás haciendo, ¿no? Todo esto sobre las mujeres, sobre los niños con discapacidad, eso es maravilloso. Pero a mí me gustaría saber en qué proyecto estás metida ahora mismo, ¿vale? Entonces, my question is, you're doing amazing things with the special kids, with the women. That is a small thing you're doing because I know you. So I would like to know what are the projects you are in today, and what are the things you can offer to the people? That's great. That's a great question. Wait, what? That is a great question, she said. Okay, all right. So right now, for the past 2 years, because of the COVID situation, I have moved my business from offline to online. Like now, this is a very good online opportunity for me. So I was helping a lot of my clients to do the same. Online, it's not just about having a website, it is about having presence, authority, and credibility, and then also the trust from the public to know you and do business with you. So it is something which I have built for individual, for insurance agents, for real estate agents. I have got small businesses who just started. A lot of them became coaches because they probably lost their job and they felt that they no longer want to do the work and they want to have extra income. So they became coaches. So I also help them to grow their business. So this is one project that I'm doing right now for the independent, one-to-one, to help them to grow their business and transit that. I've got the second and the third one. Let me translate the first one. Pues ella tiene un proyecto, ella tiene 3 proyectos ahora mismo, ¿no? El primero es que en los últimos 2 años, por el tema del COVID, ha estado ayudando a gente, ha gestionado, ha pasado su negocio de ser offline a online. Y es lo que ha ayudado a hacer a un montón de dueños de negocio, de pasar su negocio a online, porque es la nueva normalidad, ¿vale? Especialmente los de seguros y los de real estate. Sí, bienes raíces, ¿vale? Entonces, y no solo dueños de negocio, sino también coaches, porque los coaches normalmente su negocio era presencial, pero ahora tienen que hacerlo online. Y ella dice que online no es solo tener una página web, no es solo eso, sino es cuestión de tener autoridad, tener presencia y tener confianza, ¿no? De que la gente confíe en ti. Ese es el primer proyecto. Now, second one. So that is very good for people who wants to become a business coach or a life coach individually. So I can help them to at least start a real business that makes money. Entonces, esto es muy bueno para para coaches que son coaches de vida o de negocio, que quieran empezar su negocio. So the second part, which I'm currently doing, is actually for the SMEs. So the size is about 25 US million turnover per annum. So during the last 2 years, a few companies actually scaled down their business because they're not doing well. So what I do is I'm working as a outsourced sales director for them and manage the sales people. I would rehire and I will fire some of them and give them another job somewhere and also train them to be equipped again so that they can deliver some income to have cash flow for the company. El segundo proyecto que tiene es para la gente, para la mediana empresa que puede hacer sobre unos 25 millones de dólares al año.
y es precisamente están buscando a un director de ventas externo. Entonces ella va, gestiona el equipo de ventas, ella hace el recruiting, ¿no? El reclutamiento, y también despide a gente o lo recoloca en otro sitio y les dota de esas herramientas para poder obtener cash flow, ¿vale? O sea, dinerito, ¿vale? So in this particular business, I also have another division, which is to hire a VA, which is from India, and supply it for my client to get the client to get their business from LinkedIn. Entonces, una parte de esta segunda parte es conseguir a asistentes virtuales, en este caso de la India, para que los ayuden a desarrollar su negocio, en este ejemplo, en LinkedIn. So that's the second part. Now, the third part are the bigger companies, the multinational companies. When they hired me the last 1 year, I just finished one, which is an Austrian company, 20,000 employees. I was training the regional sales managers and directors how to wake them up. And now COVID is staying. So now it's time to do your sales and then bring in the numbers. So Bring in the number. Show me the money, right? Like the movie. To wake them up. Yeah. Y la tercera etapa, ¿no? La tercera parte de sus proyectos consiste en grandes multinacionales. El último trabajo que ha tenido en el último año es a una empresa de 20.000 empleados en Austria, en la que, claro, como se ha pasado todo online, ha entrenado a ese ¿cómo se dice?, al departamento de ventas y todo eso, para dotarlos con esas habilidades de ventas y que consigan tener los resultados, ¿no? Show me the money. That's awesome. That's awesome. Wonderful. Now, I got another question. I'm sorry, Hesa. I'm sorry, Hesa. I got another question. Yes. So, again, first in Spanish. Yo te conozco y yo sé que tienes un programa para formar oficialmente e internacionalmente a coach, coach de negocios profesionales. ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Now, I know, because I know you, right, that you have a training program for professional business coaches, right? So can you tell us about that specifically? What are the benefits? What is the people going to achieve in that training program? Okay, it's called Professional Business Coaching Alliance. So it's PBCA. It is an American program which has been around for right now 25 to 30 years. So it's a mature business that is in America, and they have been certifying a lot of coaches. So what I do here is to certify people. Anyone can become a business coach, but you need to only specialize in the area that you are familiar with. Okay, for instance, if you're an engineer, you specialize as a business coach in the engineering field. If you are actually in the logistic, you're a business coach for the logistic field. Ella tiene un programa que se llama PBCA, Professional Business Coach Alliance. Es una americana en la que te dotan para que tú seas un coach de negocio y no tienes que tener una especialidad, o sea, entera, no tienes que saber de todo, sino tienes que solo ser especialista en una parte. Y en eso es lo que te puedes enfocar. Entonces, ella se encarga de enseñar eso a los coaches, cómo explotar eso y cómo llevar los negocios a otro nivel, ¿no? O sea, a otro destino, ¿no? Genial, es que lo que siempre recomiendan. Yeah. So it is, once you are already learning that entire program, it is about 4 days. And then what happened is you're going to learn everything about business coaching. When you think about business entrepreneurship, there is finance, there is marketing, there is sales, there is HR, there is all kinds. Like right now, it is online marketing. Then we have got different kind of social media marketing. There's so many kinds of division that has been taken care of, and IT department. So when you as a business coach
specialize in, let's say for myself as a sales, I will go into the sales department, I fix the sales department problem, I hire, I fire, I train the salespeople. And then what happened is that if the bosses, the owner needs me to look into other things, the finance, I would go into PBCA, online, cloud, to retrieve the information, and I will use it to coach the finance director. This is actually what I'm doing. Actually, this is exactly what I'm doing, right? Jezabel dice, o sea, Gloria dice que A ver. es un programa de 4 días en donde vas a aprender todo sobre el coaching, o sea, de business coaching, ¿no? El coaching de negocio. Lo vas a aprender todo, pero hay muchas divisiones dentro de un negocio. Está ventas, está marketing, marketing online, marketing social media, está finanzas, ¿no? Hay muchas divisiones, ¿no? Entonces, lo que ella dice que hace es, ella está especializada en ventas, entonces va a ventas, contrata, despide, entrena, ¿no? Y se enfoca en las ventas para que las ventas vayan bien. Y después, si el dueño de negocio quiere que Gloria haga coaching para finanzas, entonces lo que ella hace es que va a la nube, ¿no? a la página web de PBCA y se descarga todo de finanzas, ¿no? Todas las herramientas de finanzas para poder dar ese coaching. La verdad que es lo que le dije yo, ¿no? En inglés, es lo que hago yo. Yo cuando no entiendo lo mejor de recursos humanos, yo voy a pbca.com, me descargo lo de recursos humanos y ahí es cuando aprendo y ahí es cuando hago el coaching de las cosas que pueden hacer. Wonderful. So PBCA is actually like a franchise model for each and every one of us who wants to start a business from home. Or if you don't want to start from home, you can start a consulting business and coaching, because right now in SMEs, coaching and consulting goes hand in hand. So with this program, you don't have to design and rebuild your own and start from scratch. It is already on web and on cloud. So you can just plug and play. Yeah. And it is very easy to start a business anywhere. Con este programa, lo que te enseñan, o sea, lo que te enseñan es que hacer todo sobre el coaching. Y aparte, es como una especie de franquicia. O sea, es una franquicia, cualquier persona que quiera enseñar PBCA lo puede hacer. Tienes que pagar una franquicia. Ahora mismo no sé cuánto es, pero creo que son $60,000. Entonces, es muy fácil. Tú vas a la página web y digamos que no tienes que empezar un negocio desde el principio, sino simplemente ya está todo hecho para ti, ¿no? Y aparte dice que para las SME ahora mismo puede ser coach, business coach y consultor, porque business coach y consultor van de la mano ahora mismo, ¿no? Tienes que ser un consultor también de algo que tú conoces, ¿vale? So PBCA is wonderful for people, especially professional. If you're already in your 30 plus and you feel like you want to change your career, PBCA is a good start because it is like a franchise model. You just have to follow everything that's inside there. So I certify all these coaches so that you are able to work independently on your own, or you can work as a team. And it is also good for people who are retiring because coaching has got no retirement age. You can work as long as you want to. Yeah. Ella dice que este curso es muy bueno para la gente que está alrededor de los 30 años, que quiere cambiar su trabajo, su vida, o incluso el retiro, ¿no? Que el ser un coach no tiene edad. Y dice que también es muy fácil porque te lo dan casi todo hecho para que tú empieces a hacer tu propio negocio, ¿no? Para que emprendas. Wonderful, Genial. wonderful. That's great. Pues como sé que van quedando pocos minutos y he anotado un montón de preguntas, yo creo, y en este caso que Rafa me ha robado mucho tiempo y solo lo dejo ahí, voy a hacer una pregunta que en este caso... Two questions. Two questions? I just asked 2 questions. I don't care your reasons. She says I stole time from her. That's what I'm saying. Bueno. Solo 2 preguntas. Y me has robado un montón de tiempo. Entonces vamos a preguntar algo que yo creo que en este caso me va a ayudar a mí y a muchas personas alrededor del mundo. ¿Por qué? Vamos a ver.
Robert Kiyosaki yo sé que es muy bueno en real estate, pero él también defiende en libros que para emprender, qué mejor manera de emprender que en network marketing, porque en el network marketing lo que es una escuela de negocios. Realmente todas las empresas tienen su formación en todas las áreas para que te desarrolles en liderazgo, en ventas, en gestionar personas, equipos. Convertirte realmente en un gran líder es lo que te lleva al éxito en cualquier network marketing. Entonces, ¿qué tips, ya que ella está especializada en ventas, qué tips nos podría dar a la mejor industria que existe para emprender, que es el network marketing, y que encima ayuda también a muchas personas como mujeres en estados como los que ella ayuda, para poder tener una independencia económica y poder llevar su vida al nivel que quiera? Yeah. So Jezabel is saying that I stole a lot of time from her. She has a lot of questions. So she says that, you know, Robert Kiyosaki is very good at real estate and giving tips, you know, bullet points. So we are in a multi-level marketing company, and also Robert Kiyosaki says that it's a good business school, the multi-level marketing, right? So, and as long as you are on sales, what are the 3 tips, 3, 4, 5 tips you can give us for the multi-level marketing companies, how to bring this industry to another level, in your opinion? So when you say multi-level marketing, it is actually in real estate, or is it in consumer products? No, it's for example, we are in a multi-level company that it's related to nutrition products. Okay. Yeah. If for nutrition, most of the time you can actually use, well, the main purpose is a person's health. So you must target your client. I know every one of us need a good health, but you cannot say that this product is for everyone. You need to target one so that everyone will hear about you. Okay. So one of, yeah. El primer tip es que tiene, sí, apunta. Write down, make notes. So, dice que la primera dice que tienes que apuntar a una persona en concreta. Lo que no puedes decir es que este producto sirve para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nadie te va a creer. Entonces, si tú apuntas a una persona y esa persona obtiene los resultados, las personas alrededor de esa se van a decir, oh, esto es lo que funciona, ¿vale? So after you target a certain client, for instance, like I would want to target for health, maybe for women between age 40 to 55. Because 40 to 55, it's when you suddenly realize that you are aging and you need to do something about your body, okay? And you want to start to repair, you know, so I will target that kind of group. And who are this group? I want to target professional because they have the money. Okay, if I can make money out of people who are actually in the community of maybe a businesswoman or maybe a professional, or can be any women who are in the younger group, if you want to, you know, like for instance, university graduates, you know, they don't care about nutrition yet. So this is new information about looking beautiful from inside out. Okay. Or if you're a man, well, man is the same thing, because your health is important. Yeah, the health is important. Bueno, let me focus. Yes. Please. El segundo tip es, iría a lo específico. Sería a lo específico mujeres de entre 40 y 55 años que fueran dueñas de negocios. ¿Por qué? Porque a esa edad ya se está empezando a notar y es cuando ya la gente empieza a tener cuidado con su salud y empiezan a pensar sobre la salud. No es conveniente ir a la gente de la universidad, porque la gente de la universidad todavía no está pendiente de la nutrición, pero sí puedes decirle que la salud es de dentro afuera, ¿no? Y lo que dijo Gloria, para los hombres, dice, los hombres es importante porque la salud
es importante, ¿no? Digo, y yo le dije, sí, la salud es muy importante. Súper importante. Bueno. And then, yeah, and then you need to have tier. I got you. So in sales, okay, once you target your client and the type of people you want, whether it's professional or business people or can be a certain age group of people, then you need to have a tier for purchase. The first tier is something that is not expensive to buy. Okay, and then from there, you plan for the next step, which is either a package which is slightly bigger, targeted to a certain area. For instance, like maybe for women, it is you cannot sleep. So you want to restore that problem. Then you've got this package just to fix that. Then another package, which is to have better value. So you upgrade it together with a coaching session so that this person knows how to lose weight, for instance. You exercise and then you eat properly with a good supplement and then drink lots of water and mix with a group of friends. So different tier. So you charge maybe $50 US and then $500 US and then $5,000 US. Dice que hay que tener niveles, ¿no? Niveles de productos y de servicios. Por ejemplo, el primer nivel de ofrecer algo que no sea muy caro, de $50 o lo que sea, en que sea algo fácil de consumir. Y luego el siguiente paso sería ofrecer un paquete, pero referido a algo que pueda solucionar. Por ejemplo, las mujeres que no puedan dormir. Entonces, hay un paquete en los productos que diga, esto te va a hacer dormir. Este paquete que te cuesta $500, ¿vale? Y luego el otro paquete que va a solucionar otro problema mayor, ¿no? Que empiezas a hacer ejercicio, que empiezas a estar con el coaching, con el seguimiento y tal, y este paquete te cuesta $5,000, ¿no? Entonces hay que ir nivel 1, nivel 2, nivel 3. Wow, that's awesome. Yes. So with a big amount, 5,000, how do you make them pay? So most of the time, you will spread it out. Like for instance, how much do you value your health? Okay, if compared to if you see a doctor and then you get treatment, when you have a problem, or you fix your problem and health now by having all this regime. Now, if you cannot afford it, what about giving them maybe a small amount, like for instance, you start off with $1,000 US a month, but for 5 months. Or for 10 months, you have 1,000, 1,000, 1,000. The rest of them, you break it down to 200, 200, 200, 200. 1 year program or 6 months program. Ok. Y dice, ¿qué pasa cuando los $5,000 la gente no se puede permitir? Entonces tú lo sitúas, es decir, ¿cuánto dinero te quieres gastar en doctores? ¿No? Entonces, esto no sería valioso. ¿Cuánto valoras tú tu salud? Entonces dice, ¿vale? Que no puedes pagarlo todo junto, no hay problema. Pagas $1,000, $1,000 y después el último es 200, 200, 200, 200 y tienes un programa de 1 año o de 6 meses, ¿no? Entonces lo puedes dividir así también. Wow. 50% money back guarantee if it didn't work. O 50% del money, o sea, te lo devuelven si no te funciona, por ejemplo. That's awesome, Gloria. I told you that time was not a fact here. It's already 1 hour of interview, and I've learned a lot. Le estoy diciendo que se lo dije, ella estaba preocupada por 1 hora de preguntas, mi madre. Entonces yo le dije que no iba a ser ningún problema, y fíjense que ya se nos ha ido la hora esa. Look like a few minutes only. Han parecido solo un par de minutos. Necesito preguntarle más cosas. Well, this is the best situation because you need to come back. You need to come back and we can make it, right? Yes, I'll come back. Yes, Gloria Soo, number 2, please. The second chapter. So, Gloria, dinos dónde la gente te puede encontrar. Tell us where the people can find you. Okay, you can go to gloriasoo.com. Okay, that's one.
or you can share with them the link that is to the link tree to all my my social media website, which is also LinkedIn. You can find me Gloria Soo. You can find me on Facebook. You can find me on Instagram. You know, and also YouTube channel for Coach Gloria Soo, which is something which I've just started not too long ago. Okay. So, ella dice que la pueden encontrar en gloriasoo.com, en la social media. Gloria, I already shared the links with you. I mean, from you, and yeah, I already did that. Wow, And of course, they can get through you as well, Rafa. Yeah. And Jezabel as well. You know, you can also promote that, no problem. So, que la gente también puede contactar con nosotros y nosotros la referimos a ella sin ningún problema. Gloria, thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Rafa and Jezabel, love you so much, yeah? Gracias. Love you too. Gloria Soo. Yes. Very luck. Bueno, Jezabel. Wow. Que esto ha sido un capítulo que ha sido espectacular, que yo estoy como siempre agradecido de compartir esto contigo esta semana. Y nada, un besote y nos vemos la semana que viene. Ha sido un súper programón, se los habíamos dicho, y como saben, pues pueden seguir a Gloria Soo en su título de LinkedIn. Pueden ver que es Wonder Woman y hoy ha demostrado que es una super Wonder Woman. Así que de verdad, síganla. Super Wonder Woman, my God. Super Wonder Woman. It's the high level, the very higher level of superhero. You know? The highest. Así que nos vemos la semana que viene. Esa, Gloria, kisses. Yes, a lot of kisses, you know. I love you. So should I leave or should I stay until you finish the next If you want to dance with us? Yeah! Esto es lo mejor. Okay, we finished. Yeah!